Muy buenas tardes, noches, buenos días, queridos amigos, dependiendo de la hora en que nos ves. Es un placer continuar con esta serie de entrevistas, de podcasts, conversando de la parte funcional, en este caso de odontología funcional integrativa, y tengo la grata satisfacción de presentarles a la fisioterapeuta Andrea Espinosa. Andrea nos acompaña desde Colombia. Ella es especialista en todo lo que tiene que ver con la parte de fisioterapia respiratoria, cuidados críticos, fisioterapia del sistema circulatorio, cardíaco. Es una profesional de todo el área del sistema nervioso autónomo. Y justo su aporte dentro de la odontología es fundamental cuando empezamos a entender la respiración, sobre todo la respiración de nuestros niños, la respiración bucal, que si bien ya conocemos desde nuestros primeros años de formación, las alteraciones craneofaciales que se dan por la respiración bucal, lo más importante es cómo se altera su neurodesarrollo, cómo el sueño que se afecta por la respiración bucal empieza a producir alteraciones que con el paso de los años muchas veces pueden ser irrecuperables. Así que en ese contexto, Andrea, bienvenida. Eh, hemos tenido 4 días intensos hablando de respiración, ¿no es cierto? ¿Qué te motivó a ti, Andrea, a entrar a la respiración? Porque la fisioterapia es sumamente amplia, ¿no? ¿Cómo decides en qué momento te llama el tema respiratorio? Bueno, la respiración es una pandemia que siempre ha existido, doctor. Siempre ha estado allí. Desde 1870 la han descrito desde todos sus cambios, desde los signos y síntomas, así como todo el impacto que tiene a nivel postural y el desarrollo cráneo, cérvico-mandibular o cráneo-facial. ¿Por qué llegué al punto de la respiración? Porque mis primeros caminos en la fisioterapia fue cuidado crítico, fue cuidado intensivo. Y el común denominador es que un paciente en cuidado intensivo llega por una patología, por una falla, voy a hablarlo en términos muy técnicos, en una falla hipoxémica, que es disminución de oxígeno en los tejidos, una falla hipercámbica, que es alteración del dióxido de carbono, o una falla mixta. Y esa falla mixta me compromete la respiración, porque si yo tengo un trastorno del dióxido de carbono es porque previamente ya ha existido una disfunción que evidentemente lo agrava la patología, en la que evidentemente el paciente o la persona no puede respirar bien. Ujú. Y para, digamos, ir entrando un poco más primero en tu campo, ¿cuáles son los casos que tú manejas o los casos que a ti más te han impactado, en donde has tenido un resultado tan impactante, para la redundancia, donde dijiste, esto es lo que me quiero, a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida? Antes de la pandemia, la población que más atendía era adultos. Entonces, los adultos, el común denominador es que llegaba por un dolor crónico en una zona del cuerpo. Sí. Pero cuando ingresaba a la valoración y el razonamiento clínico, el común denominador es que de esos 10 pacientes que consultaban por un dolor diferente en el cuerpo, un dolor crónico por encima de 3 meses, siempre respiraban por la boca. ¿Mm? Hasta ahí. Se hacía toda la parte de entrenamiento respiratorio y les iba bien. Sin embargo, los adultos tenemos muchos distractores en la vida, en la cual nos cuesta muchas veces seguir un tratamiento disciplinado viciosamente en casa. Llegó la pandemia y con la pandemia pues se exacerbó mucho más la respiración bucal en los niños, porque estuvimos en confinamiento, los niños estuvieron encerrados, poca interacción social, y digamos que parte de la interacción social que tenían los niños eran las pantallas, las laptops, el consumo de azúcar, el sedentarismo y la poca actividad en casa. Entonces, las pantallas, el común denominador que tiene es que cada vez que yo tengo una pantalla al frente, la boca se abre en forma de sorpresa. Entonces, ahí empezó a incrementarse. Me fui para el otro lado. Después de atender todo el tiempo más adultos que niños, empecé a atender mucho más niños, porque las mamás estaban muy preocupadas porque sus niños tenían insomnio. ¿Sí? Los niños roncaban, los niños bruxaban, apretaban sus dientecitos de día y de noche. Luego se empezaron a sumar más signos y síntomas, que los niños tenían irritabilidad, falta de atención y concentración. 2 años después de la pandemia. Entonces, hoy en día atiendo adultos, atiendo niños, pero los casos de éxito más lindos que se ha visto, evidentemente, es en los niños, siempre y cuando hagamos un trabajo transdisciplina. ¿Por qué? Porque finalmente un niño con respiración bucal le genera unos cambios en la cara, y esos cambios en la cara hace que su carita sea más alargada, que lo que nosotros llamamos un patrón dólico.
Y esa carita alargada hace que su paladar esté estrecho y sus dientecitos se abran, ¿cierto? Entonces se fue la función. Y cuando se fue la función, cambian los dientes y es como si los niños abrieran su boca y queda con la mordida abierta. Entonces, yo habilito la función, toda la parte de respiración y trabajamos transdisciplinariamente para que se habilite toda la parte de arquitectura y se pueda jugar con una mejor habilitación de la función. Por eso es importante saber que siempre trabajamos de la mano porque de nada me sirve habilitar la función si la arquitectura Sí. está completamente en disfunción. Entonces, los casos de éxito que más he tenido, evidentemente, ha sido en los niños. Perfecto. ¿Y cómo fue ese llevar tu expertise, tu conocimiento de la fisioterapia, sobre todo de la respiratoria, y entrar al mundo odontológico? ¿Cómo fue difícil? ¿Te llamaron? ¿Tú tuviste que, no sé, a veces tenemos que dar charlas, ¿no? Educar a las personas con las que podemos trabajar. ¿Cómo fue en tu caso ese transcurrir y amalgamarte con los odontólogos? Empecé hace muchos años a trabajar con odontólogos cuando conocí al profesor Mariano Rocavara. Entonces, en sus formaciones estábamos transdisciplinarmente, odontólogos, fisioterapeutas, inclusive tuve la oportunidad de compartir con logopedas o fonoaudiólogos entre Chile y Colombia. Y ahí conocí la importancia del trabajo uno a uno y que teníamos que hacer evidentemente entre los dos. Entonces, en ese momento que empecé a conocer mucho más a profundidad la necesidad del trabajo del odontólogo versus lo que hacemos el fisioterapeuta desde el movimiento, porque finalmente los dos queremos ganar función, empecé a trabajar con odontólogos. Y en esa época trabajaba toda la parte, que eso ya fue hace muchos años, toda la parte de rehabilitación pre-rehabilitación oral o pre-ortodoncia, pongámoslo en ese aspecto. Entonces, el odontólogo remitía al paciente con todo el paquete de estudios y demás, y el fisioterapeuta antes de hacía unas sesiones dependiendo del paciente, durante y después. ¿Cuál era el objetivo en ese, por El ejemplo, objetivo antes de la antes rehabilitación? de la rehabilitación, el objetivo es que como esta dinámica craneocervicomandibular y estos dientes no encajan por sí solos, sino que encajan a través de una sutura craneal, la postura de los dientes, que son articulaciones, depende mucho del comportamiento de la columna cervical. Y el común denominador es que la mayoría de pacientes que ven ortodoncias presentaban rectificación cervical y presentaban discopatías. Entonces, si se pone la ortodoncia sin hacer ningún tratamiento, digamos que del tejido como tal, tejido conectivo, activación de control motor y músculos profundos, pues el paciente puede hacer una recidía. Entonces, en ese momento lo que se hacía era entrenar, mejorar esa rectificación cervical y lograr una lordosis para que la postura de las cervicales, la buena postura de las cervicales impactara en esa buena oclusión, pero finalmente, como se iba a ortodoncia, una muy buena ortodoncia, sabiendo que tiene que ser inflamatoria, depende de una muy buena respiración que hace parte del sistema estomatognático. Entonces, la idea era hacer control motor, control de movimiento, control de la dinámica craneocervicomandibular, impactando siempre en una muy buena función respiratoria, que el paciente siempre lograra estar entre 10 a 12 respiraciones por minuto para lograr pongamos en este caso, una ortodoncia muy exitosa. Entiendo. En estos 4 días hemos hablado muchísimo de respiración y algo que nos ha quedado claro es cómo la respiración impacta en las emociones, ¿verdad? Entonces, para el odontólogo, ¿qué tanto debería conocer esto? O sea, ¿por qué crees que al odontólogo le debería importar, considerando que el odontólogo tiene que ver niños con problemas respiratorios, adultos con dolor? ¿Qué tan importante es para el odontólogo conocer esto? Bueno, entonces la emoción es una energía de movimiento, pongámoslo desde la definición. Y si es una energía de movimiento, finalmente esa energía de movimiento somos nosotros como profesionales de la salud y asimismo son nuestros pacientes. Entonces tenemos que saber que detrás de una ortodoncia, detrás de una rehabilitación, detrás de un implante, detrás de un aparato de expansión para niños, adultos y demás, hay un ser humano. Y hay un ser humano que cuando se empiezan a generar grandes movimientos en boca, porque eso es realmente lo que se quiere, se toca la emoción. ¿Y por qué se toca la emoción? Porque aparece un dolor.
porque aparece una molestia, porque no me aguanto el aparato, porque me lo quiero quitar, porque tuve que ponerme esto y demás, ¿cierto? Entonces se empiezan a disparar las emociones que me están evocando precisamente en un punto de la vida de por qué tuve que llegar ahí. Entonces es muy bonito esto porque detrás de un ser humano, que somos todos los que estamos presentes en esta vida terrenal, hay una persona con un cuerpo físico, que es esto que vemos acá, un cuerpo etérico, un cuerpo mental y un cuerpo finalmente emocional. Entonces, la emoción prima, porque la emoción me está diciendo hasta qué punto mi paciente realmente se va a comprometer con el tratamiento, hasta qué punto mi paciente va a decir, definitivamente esta no es mi prioridad y yo solamente voy a estar de un punto chiquito a otro punto chiquito. O realmente hasta qué punto, pongámonos en ese sentido, abortamos cualquier tratamiento en la vida. Entonces siempre la emoción va a estar presente y todo lo que hagamos en boca, estamos tocando directamente la vía trigeminal que está muy conectada con la red autonómica central emocionalmente y estamos tocando también el sistema límbico. Por ende, hasta una movilización que hagamos en boca, digamos, de tejido conectivo, estamos tocando siempre la emoción. Me encanta porque me lleva a reflexionar lo siguiente. En ortopedia y en fisiología oral, ¿no es cierto? El foco siempre, y le transmitimos esto a los colegas, es fíjate en el movimiento. Fíjate en el movimiento masticatorio, fíjate en el movimiento de los maxilares, ¿no es cierto? En el movimiento. Y justo inicias diciendo, la fisioterapia es eso, ¿no? Es ver el movimiento. Ahí ya nos empezamos a integrar, pero vas un poco más allá ahora cuando dices, las emociones son energías en movimiento. ¿Y qué piensas de un paciente que viene con dolor? Tú podrías decirme que todos los pacientes que vienen con un dolor temporomandibular, ¿hay una emoción detrás de esto? Así es. Detrás de un conflicto físico, pongamos aquí que la expresión es el dolor, hay un conflicto emocional no resuelto. Y si lo vemos desde la parte holística, lo podemos definir de esta manera corta, pero si lo vemos desde la parte de evidencia científica, y si nos vamos al estudio ópera, por ejemplo, de TTM, en la que hay presencia sí o sí de dolor, pues ahí enmarcan el modelo biopsicosocial, ¿sí? Y allí dicen, mire, existe un factor psicosocial tan importante que es el entorno, ¿sí? El entorno externo y el entorno interno. Pero no solamente eso, sino las circunstancias de la vida. Y finalmente el entorno interno y el entorno externo, pues me va subiendo los biomarcadores del estrés. Y los biomarcadores del estrés hace que se genere una inflamación sistémica en el cuerpo porque hay mucha liberación de cortisol y esa liberación de cortisol me dispara muchísimo más el dolor, ¿sí? Entonces siempre detrás de un dolor físico hay un conflicto emocional no resuelto que evidentemente vamos a poner el caso, el paciente nos consultó por un trastorno temporomandibular y si nosotros interdisciplinariamente vamos al punto del TTM y el paciente sigue teniendo dolor, ¿sí? Que eso pasa muchísimo. Muchos de nuestros pacientes nos dicen, no, ya terminé el tratamiento con el doctor, con la doctora, pero resulta que a veces el dolor sigue como ciego, viene y se va, porque hay una emoción que no ha sido transformada y que está evocando alguna circunstancia que pasó seguramente en el primer septenio de su niñez y que está impactando, digamos que a la actualidad convirtiéndose o desencadenando la respuesta de un trastorno temporomandibular. Exacto. Y ocurre en fisioterapia como en odontología con lo siguiente. Somos muy solamente centrados en la parte racional o somática, ¿no es cierto? Entonces, aún en la actualidad, por ejemplo, al odontólogo le cuesta entender que un problema de TTM eh, esté fuera de los dientes, esté en la parte emocional. ¿En fisioterapia ocurre lo mismo? ¿Te En fisioterapia ocurre exactamente lo mismo. Digamos que yo llegué a la respiración por todo este camino que les he contado y llegué a la parte emocional porque el común denominador de mi consulta era dolor. Un dolor orofacial, un dolor en la cadera, un dolor en el codo, en la muñeca, en los pies, una fascitis. Pongamos un dolor en cualquier parte del cuerpo. Y resulta que existen muchas técnicas en fisioterapia muy bellas que están muy validadas en la que se aplican para un paciente con dolor, pero el dolor seguía y el dolor persistía, tal cual como la historia del trastorno temporomandibular. Entonces ahí comprendí que hay que cortar un bucle que
que tenemos aquí en la mente, que se llama la red autonómica por defecto, que nos genera catastrofización de la situación, de los signos y de los síntomas. Entonces, digamos que en fisioterapia ya hay muchos más colegas que no solamente vemos un cuerpo físico presente con una serie de signos y síntomas, sino que también estamos viendo que hay un cuerpo emocional que está hablando y que debemos intervenir en un primer momento para que el resto de intervención que vayamos haciendo concomitante a las otras técnicas de fisioterapia, evidentemente generen el efecto deseado. Exacto. Me has hecho acordar y voy en ese razonamiento un poco más atrás. Ayer me volvió a tocar un caso así, una joven, una niña prácticamente de 17 años, eh, que sus imágenes mostraban secuelas de una reabsorción condilaridiopática que ocurrió probablemente por los antecedentes 3 años antes. En ese momento con dolor, ella pasó fisioterapia y no tenía dolor, pero lo vieron otros colegas, cirujanos específicamente, y como ven las imágenes, le plantearon tratamiento de cirugía ortognática. Sin embargo, la paciente ya no tenía dolor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la odontología? Es que el colega quiere tratar imágenes. Ya ni siquiera es la persona o el síntoma, es que ve una imagen que está alterada y sin importar que el paciente no tenga dolor, quiere tratarlo, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que también repetimos de Apophis, que no debemos tratar imágenes. Sin embargo, en nuestra formación nos enseñan a evaluar imágenes y nos enseñan a ser objetivos. Y lo rico y lo interesante de todo este módulo es que a pesar de que sabemos que las emociones influyen en el dolor y muchísimo, y son prácticamente las emociones transmiten el dolor, hacen que tú sientas el dolor, ahora tenemos métodos para medirlas. Y esto nos permite hacer tratamientos objetivos, ¿verdad? Entonces, quiero que tú nos cuentes, por favor, cómo medimos las emociones. ¿Cómo medimos? Hay muchas maneras de medirlo. Digamos que hay maneras cualitativas, eh, desde encuestas. Hay una encuesta que está súper validada, que está muy relacionada con las emociones, que es la escala de estrés percibida. Pongámoslo en ese punto. Pero existe un equipo que sí está muy validado, que no solamente me está evaluando el dolor, sino toda esta vía de la mente, pensamientos, sentimientos, emociones, anclajes y comportamientos, que cuando yo lo hacía en mi momento, lo hacía con un Holter, porque era la herramienta que tenía en su momento. Y luego aprendí todo el tema de sistema nervioso autónomo con Luis Gonzaga y está la banda polar, que es muy asequible a todos. La banda polar, la H10, es la que tiene mayor reproducibilidad y validez y confiabilidad con un Holter. Y pues con la polar podemos darnos cuenta cómo está no solamente el estado de salud de mi paciente, por qué llegó por un trastorno temporomandibular, pongámoslo en este aspecto, o un bruxismo o un dolor orofacial, sino más allá, cómo esta red autonómica por defecto, la mente, que está aquí anclada, me generó un comportamiento y un anclaje en mis pensamientos, sentimientos y emociones que generó un bucle de dolor, Entonces, esa es la manera más fiable para explicarle a nuestros pacientes: tienes un dolor, este es tu estado de salud, esta es tu variabilidad de la frecuencia cardíaca, tienes un tono simpático alto, estás en un modo de supervivencia que evidentemente explica el porqué, el diagnóstico. Pero esto va más allá de la profundidad, porque como hacemos una historia clínica tan profunda, en esa historia clínica siempre preguntamos de una manera muy integral y funcional cómo es el pensar, el sentir y el actuar, dentro de todas las preguntas que están ahí. Y ahí ya nos da una idea de si nuestro paciente es un paciente que tiene muchos pensamientos intrusivos o limitantes, que están todo el tiempo corriendo como un hámster en una jaula, si el paciente está con una catastrofización, si el paciente es perfeccionista, si el paciente es controlador, si el paciente no se sale de una matrix, de un cuadro y demás, que evidentemente, aunque no lo creamos, eso afecta muchísimo el comportamiento. Y eso hace que nuestro cuerpo actúe en modo supervivencia. Entonces, el modo supervivencia es: yo voy donde el doctor a que me haga una rehabilitación oral. Pero resulta, doctor, que yo ya he venido con 3 rehabilitadores más y no me fue tan bien.
Entonces yo vengo aquí a ver usted qué me puede hacer. Entonces ya estoy poniendo en tela de juicio el conocimiento, el accionar y demás por esa idea de catastrofización que tengo en la mente, que cuando miro la variabilidad de la frecuencia cardíaca con la pola es muy evidente y se ve súper reflejado allí. Entonces es muy lindo porque es un tema en el que nosotros le explicamos al paciente, se lo hacemos ver, le mostramos la medida de, oye, está pasando esta situación por esto que podemos modular, que podemos tratar para que evidentemente yo pueda impactar positivamente sobre este diagnóstico que tú me estás consultando. Entonces, la herramienta está y todo está escrito y ya hay evidencia de cómo la variabilidad de la frecuencia cardíaca modula e impacta y se reduce cuando el paciente tiene dolor. Podríamos decir que la variabilidad de la frecuencia cardíaca nos permite inferir cómo se encuentra el sistema nervioso autónomo, el simpático, el parasimpático y en cuál de ellos deberíamos regularlo. Así es. Entonces la variabilidad nos dice, o usted está adaptado y regulado, muy bien, o usted tiene un predominio del tono simpático, tiene un tono alto, o resulta que tiene mucha lista de signos y síntomas que aquí los voy a nombrar. Son muchos, pero vamos a hacer aquí como un checklist consciente. Si hay insomnio, si hay microdespertares, si hay irritabilidad, si hay ansiedad, si hay dolor crónico, si se me distiende la barriguita con cualquier comida, ¿sí? Si me están diagnosticando una patología autoinmune, si tengo una enfermedad crónica no degenerativa, si tengo bruxismo, TTM, dolor orofacial. Esos son signos y síntomas de disfunciones autonómicas. El orden de la vida es que si yo tengo muchos signos y síntomas, mi variabilidad esté más bajita, ¿sí? Entonces, si yo me tomo un holter, mi variabilidad está más bajita, o si me mido con la banda, mi variabilidad está mucho más bajita. Pero el orden no de la vida es que yo tenga la lista de signos y síntomas y me hagan la medición, la valoración y tenga el tono y tenga una hiperactividad vagal, que es un aumento del tono parasimpático, ¿sí? Porque la idea es que haya una alostasis y un equilibrio de los dos, ¿sí? Y la idea es que si yo tengo los signos y síntomas y tengo una variabilidad baja, existan ya las herramientas de tratamiento para poder mejorar mi sistema y estar entre la regulación del simpático y el parasimpático. Entonces, cuando estamos en parasimpático con lista de signos y síntomas, es cuando estamos muy mal adaptados. Exacto. Y para, con la didáctica que te caracteriza tan limpia y fácil para entender, como para nosotros los odontólogos, ¿cómo se conecta la variabilidad de la frecuencia cardíaca con el trigémino? Coméntanos, ¿cuál es el nexo ahí y cómo esto es tan importante para un odontólogo? Es clave. Es clavísimo porque el trigémino sale de las raíces cervicales. Todos conocemos aquí su distribución anatómica y resulta que el trigémino hace parte de la dinámica craneocervicomandibular. Sale la raíz C1, C2, C3 e inerva aquí C1, C2, C3 la parte facial. Pero resulta que el trigémino se activa y participa con el facial para toda la parte de la segregación de saliva para mejorar la microbiota oral, ¿sí? Que esto los odontólogos son muy top y clave en saber hasta qué punto se puede desencadenar una enfermedad desde la boca, solo con la saliva, ¿sí? Entonces, ese trigémino no solamente llega a la cara, resulta que por anatomía e histología, el trigémino se une con el vago como si fueran primos hermanos y el trigémino llega hasta la cavidad visceral. Por lo tanto, si hay una disfunción en las vísceras, que es una inflamación, estreñimiento, diarrea o alguna patología, está impactando el trigémino superior, lo que genera irritabilidad, lo que genera mayor inflamación. Y un signo y un síntoma para los odontólogos es la presencia de gingivitis y periodontitis, que me está diciendo que evidentemente el trigémino no está regulado, que el trigémino no está adaptado y que evidentemente hay una alteración del sistema nervioso autónomo. Pero vamos a volver a poner el ejemplo clásico para todos, que es la ortodoncia. La ortodoncia es inflamatoria. Tiene que ser inflamatoria para generar un movimiento dental. Y la ortodoncia irrita el trigémino. Es parte del movimiento dentario que tiene que existir. Entonces imagínense en que nosotros tenemos un paciente que va por ortodoncia, que tiene signos y síntomas positivos, que eso ya nos dice debe tener una variabilidad bajita,
un estado de salud muy pobre. Y sin embargo, este paciente seguramente debe tener el trigémino comprometido. Pongo ortodoncia sin valorar y genero peor inflamando reflujos. Por lo tanto, el trigémino es la clave, no solamente del conocimiento, su anatomía y su función, sino que es la clave del estado de salud. Por eso a mí siempre me gusta decirle mucho a los odontólogos, ustedes desde la boca están salvando vidas. Porque si modulan el trigémino, están mejorando la función del nervio vago cardíaco. Pero si desconocemos el tema, porque todos estamos en este andar y en este camino, pues seguramente con un procedimiento como ortodoncia, lo vuelvo a poner desde ese punto, estamos inflamando el doble e irritando más el sistema si no hemos hecho un tratamiento previo a. Y el tratamiento previo a es regular el sistema nervioso autónomo. Esos son los típicos pacientes que, digamos, ya sea que van para ortodoncia, para una rehabilitación que le van a tallar o para un implante, su respuesta inflamatoria es absurda, ¿no? Es demasiado grande, porque se nos pasó el diagnóstico previo de la parte funcional, en este caso, valorar cómo está su sistema nervioso autónomo a través de la variabilidad, ¿no es cierto? Sí. Y en los niños, ¿qué otras herramientas puedes usar? Bueno, como quien nos comentas un poco lo que desarrollamos estos 4 días. Herramientas de valoración De tratamiento. en los niños. Entonces, en los niños, algo que quiero apuntar aquí, que no se nos escape, que el trigémino no solamente hace parte del sistema nervioso autónomo, ¿no? Los núcleos ventrales del trigémino, desde el hipotálamo, participan en la masticación bilateral y participan en la respiración. Entonces, finalmente es una triada. Si mi masticación no es suficiente y no tiene ese confort de energía entre la masticación derecha e izquierda, ya genera una irritación del trigémino. Pero si respiro por la boca, que es el común denominador, también se va a irritar el trigémino y evidentemente el sistema nervioso autónomo. Ahí para complementar esa pregunta. Y para complementar la otra pregunta, ¿me lo vuelves a repetir, Ja? ¿Qué otras herramientas? Para nenes. Sí. Para nenes. Entonces, en los niños, transdisciplinariamente, entrenamos e impactamos en las funciones orofaciales, ¿vale? Entonces, las funciones orofaciales es masticación, deglución, respiración, que es lo que conocemos aquí. Pero resulta que los dientes, con la articulación sinovial temporomandibular, tienen una función preciosa sobre la posturología. Por lo tanto, dentro de las funciones orofaciales entra la posturología. ¿Por qué? Porque el común denominador de nuestros niños o nuestros pequeños es que tengan posturas antifisiológicas y que tengan síndromes de deficiencias posturales secundarios a toda la disfunción orofacial. Entonces, la buena noticia es que finalmente todo se puede tratar. Y cuando tratamos edades más tempranas, pues es mejor tratar niños con disfunción que adultos con patologías, ¿cierto? Entonces, en los niños entrenamos la respiración, entrenamos la masticación, en conjunto con logopedia y fonoaudiólogo entrenamos toda la parte lingual, hacemos trabajo miofuncional, entrenamos la postura y entrenamos un captor que es transversal a todo, que se llama propiocepción. Y el captor más grande de propiocepción está en la boca y está en los pies. De allí que decimos, entre más rápido tratemos a los niños, mucho mejor, porque si ponemos en este caso, doctor, un niño que nos llegue de 3 años, si se empieza la ortopedia temprano, pues el niño no solamente va a tener un cambio tan positivo en su desarrollo craneocervicomandibular, sino también en su respiración y en su postura, porque la propiocepción se adaptó muy rápido y llevó la buena información al cerebro de cómo respirar, cómo ponerme de pie y demás. Detrás de un niño con una respiración bucal hay un niño con un sistema nervioso alterado, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, cada día están diagnosticando más neurodivergencia. Entonces, más niños con TDAH, con TDAH sí y con hiperactividad, independientemente de la clasificación donde estemos. También se diagnostican muchos niños con autismo. Tengo niños con TDAH, autismo y dislexia. Tengo la triada neurodivergente. Entonces, detrás de esta neurodivergencia, evidentemente pueden haber muchas causas, pero el común denominador es que si no se respira muy bien, esta parte que es la corteza frontal no se está oxigenando de adecuada manera y eso exacerba una respiración bucal, fácil exacerba un TDAH,
fácil exacerba mucho más que el comportamiento de un bruxismo y fácil exacerba una dislexia, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, porque no son patologías, son condiciones de neurodivergencia, están muy asociadas también a la presencia de respiración bucal. Y el común denominador es que los niños detrás de una respiración bucal son hiperactivos, irritables, ansiosos. El niño que tenía que hacer un patrón de desarrollo sensorial o un patrón motor no lo hace al tiempo que es porque no está oxigenando las partes del cerebro que tienen que participar. Es un niño que va a masticar evidentemente con la boca abierta, es un niño que va a tener cambios bruscos en el colegio, entonces el típico niño que se volvió agresivo de la noche a la mañana, es el niño que ya no se concentra, es el niño que ya la memoria a corto plazo y a largo plazo va y viene como si fuera un bupe, como si fuera un yoyo. Y cada día están medicando más a nuestros niños, cuando aquí tenemos las herramientas Exacto. menos invasivas, ¿sí? Porque a veces menos es más. Y las herramientas menos invasivas es este trabajo divino que hacemos transdisciplinarmente para mejorar la función, evidentemente, de un niño. Entonces, en el niño se trata todas las funciones orofaciales, se trata la postura, se trata la propiocepción, pero también se trata el sistema nervioso autónomo. ¿Y qué mejor que nos hubieran regulado a nosotros de adulto desde pequeños para seguramente ser mejores adultos hoy en día en todo lo que evidentemente hacemos? Exacto. Y me encanta esto porque lo que le transmitimos a los colegas es muchos de tus pacientes niños tienen este trastorno. De hecho, la epidemiología nos dice, 1 de cada 4 niños tiene un desorden obstructivo del sueño por la respiración bucal. Incluso se cree que la mitad están subdiagnosticados o no diagnosticados a tiempo, ¿no? De los que están, entre comillas, sanos. Y pasan por el odontólogo. Entonces, los odontólogos que ahora están manejando cómo regular el sistema nervioso autónomo, cómo darle función masticatoria adecuada, regular la función respiratoria. Y es un odontólogo que tiene un diferencial. Y en ese mundo de tanta competencia, diferenciarnos también significa poder alcanzar, impactar y ayudar a más niños, ¿no es cierto? Entonces, eso es una misión muy bonita que tú tienes al compartir tu conocimiento con nosotros. Y en estos 4 días todos los participantes, todos los colegas de este diplomado de ortopedia realmente hemos salido fortalecidos. Creo que probablemente viene un segundo módulo, nuevos conceptos, nuevas integraciones, así que yo quiero agradecerte profundamente tu entrega, tu conocimiento, tu dedicación y todo el tiempo que a ti te ha tomado aprender esto para que puedas enseñarlo con maestría. Así que gracias, ha sido un módulo espectacular, nos has ayudado a entender y cerrar un conocimiento de que el respirador bucal, algunas veces cuando es entendido solamente desde el punto de vista dental, es la puntita del iceberg. Un granito de arena en un océano de información que tenemos que conocer y poder manejar y tratar adecuadamente, ¿verdad? Andrea, te agradezco tu visita, te agradezco estos 4 días maravillosos y seguramente estaremos viendo nuevamente por acá por Lima. Claro que sí, así será. Gracias a ti, gracias a todos. ¿Cuáles son, si tuvieras que dejarle 3 consejos a los odontólogos jóvenes, a los que recién se están graduando, que probablemente vean esta entrevista, ¿no? ¿Qué le dirías a esos odontólogos? Que el cuerpo es una unidad integradora, que como es arriba, es abajo, ¿sí? Como es arriba, habla anatómicamente. Cabeza, dinámica craneocervicomandibular, es abajo los pies, al igual que las emociones. Como es arriba por ley de correspondencia, evidentemente es abajo. Segundo, que el camino del conocimiento es eterno. Y la palabra estudiante significa etimológicamente hambriento. Entonces yo siempre digo, seré una hambrienta, así pase en esta vida terrenal hasta los 90 años. Siempre tenemos que buscar el conocimiento, no es del ego, pero sí es de mirar con qué herramientas podemos nutrirnos para dárselos a nuestros, evidentemente, pacientes. Y lo tercero, salgámonos de los dientes, específicamente los odontólogos. Nosotros los fisios miramos todo porque esa fue nuestra enseñanza, ¿cierto? Pero no nos enseñaron a mirar dientes. El camino de los dientes vino después, ¿vale? Salgámonos de los dientes porque muchas disfunciones oclusales, pongámoslo en ese sentido, tienen algo de un componente oclusal, ¿cierto? Si yo hablara de una clase funcional 2 y 3 y demás, pero también tiene un componente sistémico. Puede tener un componente respiratorio, que es el principal,
puede contener un componente de disfunción de cadenas miofasciales, puede tener un componente visceral, puede tener un componente postural, de propiocepción y demás. Entonces la invitación es que siempre estemos en este camino de la academia. Y lo mejor que nos puede pasar es comunicar lo que hemos vivido. Si hemos vivido diferentes tipos de aprendizaje, recomendar qué es importante, por ejemplo, en este caso, estar aquí en este diplomado, obteniendo diferentes herramientas y conceptos de diferentes profesoras que nos pueden ayudar a nutrir ese concepto funcional en nuestro paciente. Excelente. Gracias, Andrea. Bienvenida y hasta una pronta visita en. Gracias. Gracias.